Mateo capítulo 3 versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Acá aparece Juan el Bautista, desde el desierto, desde afuera de la religión organizada, diciéndole al pueblo, a los líderes religiosos, a todos los que vivían en la región de Judea. Él estaba en el desierto, desde ahí les llamaba y les decía que se arrepintiesen, que volvieran o retornaran al Señor, que retornaran a los caminos que el Señor le había dado, que son vida, los mandamientos, la instrucción de Dios. Los líderes religiosos, los intérpretes de la ley, de la Torá, de la instrucción, de los mandamientos, y los gobernantes del pueblo de Israel estaban erróneamente llevando a cabo lo que es la instrucción a la nación. Entonces, acá Juan el Bautista aparece diciéndoles que se arrepientan, que se vuelvan, que retornen, que vuelvan al Señor, que vuelvan a sus mandamientos, que vuelvan a su instrucción. Y dice que el reino de Dios se ha acercado por la aparición del Mesías. Mateo capítulo 3 versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y está escrito en Isaías justamente esto, que un profeta desde el desierto, una voz desde el desierto, clamaría diciendo que enderecen sus sendas, que se arrepientan, porque el reino de los cielos se había acercado, tal cual lo viene diciendo Mateo, porque la aparición del Mesías es traer luz a la nación, es traer luz a los creyentes, es traer luz a las personas. Por eso les decía, arrepiéntanse, retornen, vuélvanse a Dios. Como Juan el Bautista te insto a acercarte al Señor, a sus mandamientos, a su instrucción, a conocer más de Él, a profundizar más de Él, de su amor, a profundizar más de Cristo, de lo que hizo Cristo por nosotros, de lo que hizo Él por la humanidad, de cuál es el plan de Dios para el mundo entero y cuál es el plan de Dios para tu vida. Mateo 3, versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y acá la Biblia nos está mostrando que Juan, a diferencia de los líderes religiosos, de los gobernantes de la época, él vestía y comía diferente. Él era un hombre consagrado al Señor, él era un hombre que clamaba desde el desierto arrepentimiento para que el pueblo volviera a las sendas que el Señor había mostrado a través de su palabra, de su instrucción. Dios le respaldaba, porque vamos a ver a continuación cómo las personas venían al arrepentimiento, venían hacia Juan, porque sabían, escuchaban y sabían que lo que Juan decía era una realidad, que ellos necesitaban volver y retornar a la palabra fiel del Señor. Mateo 3, 5 y 6. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y esta es la prueba de que lo que Juan decía, que se volvieran a Dios, que retornaran a Dios, es la prueba de que estaba con un mensaje mandado por Dios, puesto por Dios, una voz que clamaba del desierto, vuelvan, retornen. Y salían las personas al desierto donde estaba Juan y eran sumergidos, bautizados, se arrepentían de sus pecados, buscaban retornar a las sendas antiguas, a la palabra del Señor, y eran bautizados por él y confesaban sus pecados. ¿Qué es confesar los pecados?
decirle al Señor, Señor, tú tienes razón, tu palabra tiene razón y yo estoy equivocado, estoy en pecado, estoy infringiendo tu ley, estoy infringiendo tu instrucción, entonces vuelvo a ti, perdóname, Señor. Eso es confesar los pecados y esto sucedía. Lo mismo debemos hacer al bautizarnos en el nombre de Jesús, de Yeshua. Y aquí Juan el Bautista se va a encontrar con gente que es parte de la religión organizada, que hacía interpretaciones incorrectas de la instrucción de Dios, porque le agregaban, o le sumaban, o le restaban a la palabra de Dios. Y eso está prohibido por la misma instrucción de Dios, está prohibido por los mandamientos. Y estos hombres hacían esas cosas, entonces creían en cuestiones de hombre. Las obras de la ley a la que nombra Pablo son los mandamientos de hombre, las tradiciones de los ancianos, el lavamiento de los jarros, como dice por ahí. Todo eso que habían agregado ellos a la palabra. Con eso se encuentra Yeshua también. ¿Y por qué le dice quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque es la separación eterna del hombre de Dios, que no se merece la eternidad. Entonces Mateo 3:7 dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Acá Juan el Bautista le dice generación de víboras, como descendencia de la serpiente, porque estaban manipulando la palabra de Dios, la instrucción de Dios, así tal cual la víbora, la serpiente antigua, el dragón, el leviatán, manipuló delante de Eva lo que dijo Dios y la palabra de Dios y la engañó. Mateo capítulo 3 versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto se lo dice a los fariseos, se lo dice a los saduceos. Juan el Bautista sabe muy bien que estos hombres tienen que arrepentirse, hacer teshuvá, volver al camino del Señor, y eso es frutos dignos, volver a las sendas del Señor, volver a la palabra del Señor, volver a la instrucción, a la sana doctrina. Esto es lo que debían hacer ellos. Por eso le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si estás buscando de Dios, si estás buscando la salvación de tu alma, si estás buscando un cambio de paradigma en tu vida, si estás buscando la bendición del reino de los cielos, es el momento de arrepentirse y de hacer frutos dignos de arrepentimiento y acercarte a Yeshua, a Jesús, quien es el que dio su vida por ti, por mí y por todos los que en Él creen y le buscan. Mateo capítulo 3 versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lo que les está diciendo, no piensen porque son linaje de Abraham, porque saben ustedes que son linaje de Abraham, van a ser salvos porque sí. No, tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento, tienen que volver a la sana doctrina, porque Dios de esas piedras que habían ahí a la orilla del Jordán podía levantar hijos. Las piedras a la orilla del Jordán, porque cuando el pueblo de Israel pasó el Jordán, colocaron piedras como señales. La entrada a la tierra prometida fue una señal colocar piedras. Entonces probablemente eran esas las piedras que estaban ahí. Mateo capítulo 3 versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y esto se lo dijo a los saduceos, esto se lo dijo a los fariseos, esto le dijo Juan, generación de víboras, esto a los que le dijo que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, a estos que actuaban conforme a la interpretación de los hombres, actuaban conforme a los mandamientos de hombre, doctrina de hombre. Y esto
También se lo dijo porque aparecía el Mesías y Juan estaba esperando el establecimiento definitivo del reino, que el Mesías tomara el reino, el control y el dominio de la nación y que venciera a sus enemigos y a aquellos que no respetaban la palabra de Dios, la instrucción de Dios, que los cortara del pueblo de Israel, que dejaran de ser parte del plan de Dios, porque así está escrito, que todo aquel que está en contra de Dios queda fuera de los planes de Dios. Y por eso le dice eso, que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, o sea, es separado de la presencia de Dios eternamente. Cabe mencionar que esto sucederá en el día grande y temible del Señor. Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí Juan el Bautista está reconociendo su estado, está reconociendo sus limitaciones, está reconociendo que únicamente es una voz que clama en el desierto, está preparando las sendas del Señor, solamente un profeta, un hombre, y lo que está diciendo que el que se debe llevar la gloria, la honra, la alabanza y toda la atención de los que estaban ahí escuchando y la nuestra es Yeshua, Jesús el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías es el Hijo de Dios, por su sangre corre sangre divina y Él nos puede bautizar con la presencia de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el viento santo, la presencia santa y fuego. Y fuego en aquella época se utilizaba para refinar y purificar el oro. Entonces, de la misma manera, Dios nos quiere purificar. Quiere purificar a aquellos que se acercan a Él y Él los quiere bendecir. Mateo 3, capítulo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y esto es un juicio, esto está hablando del día que Dios haga un juicio a la humanidad, a aquellas personas que son impías, que no quieren reconocer al Creador, que buscan todo por mérito propio, diciendo que ellos son más poderosos que Dios en cierta forma porque no lo reconocen. Dios va a limpiar su tierra y va a separar el trigo de la paja, está diciendo, y la paja que no tiene ninguna utilidad va a ser quemada, o sea que está diciendo que va a ser separada del Dios eterno, de la vida eterna. Y las personas que son trigo tienen un lugar preparado en el granero de Dios, en el reino de Dios. Mateo capítulo 3 versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y bueno, señoras y señores, la aparición del Mesías, la aparición del Rey de Reyes, la aparición del Señor de Señores, la aparición del verbo hecho carne, de la palabra hecha carne, como dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y viene a bautizarse. Vemos la humildad con la que se manejaba nuestro Señor, la humildad con la que se manejaba nuestro Mesías, y Él ocupó nuestro lugar en todo. Él se puso en nuestro lugar hasta en el más mínimo detalle. ¿Qué hizo acá? Vino a ser bautizado por Juan al Jordán. Mateo capítulo 3, versículo 14 y 15. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces le dejó. Y aquí vemos la humildad del Mesías,
Y esto está plasmado en el Evangelio para que los creyentes, para que aquellos que somos su pueblo, para que aquellos que aspiran a representarle a Él, sean como Él, que sigan sus pasos. Y el Mesías vino a cumplir con toda justicia, vino a ponerse en nuestro lugar, en nuestros zapatos, como quien dice, a ocupar nuestro lugar, porque recuerden que la paga del pecado es la muerte. Entonces Él vino a morir por nosotros y para darnos vida y vida eterna. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí nos muestra este pasaje que el Mesías se bautizó. Él se bautizó a los 30 años, que el bautismo es hacer tevila, es sumergirse en el agua. Y cuando salió del agua, he aquí los cielos le fueron abiertos. Y la misma Biblia dice que hay 3 cielos, y en el tercero está la presencia de Dios, Dios y la gloria de Él. Y fueron abiertos los cielos y descendió la presencia de Dios, el ruaj de Dios, la brisa de Dios, como paloma. Esto para tener en cuenta también, no descendió como ningún otro animal, sino como paloma. Y la paloma es símbolo de prudencia, es símbolo de paz. Y vino sobre él, descendió sobre él, así como cuando Dios hace descender su espíritu sobre nosotros. Mateo capítulo 3 versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y acá Dios le da su respaldo, le da a las personas el motivo para confiar en Él. Habla desde el cielo. Ellos, Juan y los que estaban ahí presentes, escucharon esa voz que venía y provenía de los cielos del Padre. Y lo que les está diciendo: escúchenlo a este, yo lo envío a este. Este es el que yo coloqué para salvar a mi pueblo de sus pecados. Este es el que yo les puse para que escuchen, para que sigan. Este es el que yo coloqué para que interprete los mandamientos, para que imiten. Este es uno conmigo, es la imagen misma de mi sustancia. A él deben escuchar. Les está diciendo eso, porque él se complace en el Mesías, se complace en su Hijo porque él le envió, obviamente. Y la palabra dice que por tanto Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito.